Buenas tardes, profesor Ricardo. Hoy vamos a exponer sobre el impacto del uso del tiempo que lidera el rendimiento académico de los estudiantes del Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional. Mi nombre es Jean Carlier y le presentaré mi trabajo de proyecto. Eh, Veremos los temas objetivos y descripción y público objetivo. Tema: estudiar la relación entre el uso del tiempo libre y el rendimiento académico en los estudiantes. Objetivos: identificar las actividades más comunes realizadas durante el tiempo libre por los estudiantes. La descripción de esta temática eh, se centra en estudiar la relación entre el uso del tiempo libre y el rendimiento académico de estudiantes, identificando actividades comunes y su impacto en el rendimiento. Se busca proponer estrategias para optimizar el uso del tiempo libre y mejorar los resultados académicos. El estudio incluirá encuestas, análisis estadísticos para evaluar la correlación entre ambas variables. Acá tenemos el link del formulario que lo tenemos compartido. Acá tenemos la clasificación de las preguntas, tanto en cuantitativas como cualitativas. Y su clasificación si son respuestas cortas u de alternativas. También tenemos puestas de ramificación y de Likert. La muestra se efectuó en un total de 55 personas encuestadas a través de Google Forms. La primera pregunta dice: ¿cuántas horas a la semana dedicas el uso de tiempo libre? Acá tenemos la representación de gráficos. Eh, Tenemos una gran variable en este caso. La variable es cuantitativa, la escala es uso de razón. Y esta medición se hizo a través de la siguiente manera. Bueno, obviamente a través de una encuesta. Y acá ocupando nuestra base de datos, que lo tenemos acá en Excel, en la pregunta número 1, podemos ver que muchas personas respondieron que están entre eh, más o menos, acá, el promedio son 16 horas que tenemos que disponen de tiempo libre estas personas para poder efectuar el tiempo de su día libre. Después tenemos la segunda pregunta que dice: escala de 1 al 10, ¿qué tan satisfecho estás con tu rendimiento académico? Es una escala ordinal, una variable cuantitativa. Viendo acá nuestro gráfico en la pregunta número 2, podemos decir que las personas que están satisfechos con su rendimiento es un 8. Entonces podemos decir que 20 personas, que es la máxima dentro de nuestro gráfico, están contentos con su desarrollo académico. Después tenemos la pregunta número 3. Dice: ¿cuántas horas a la semana dedicas al estudio fuera del horario de clases? Estas respondieron 42 personas, de las cuales, de las cuales, de las cuales, de las cuales solamente 3 personas dedican 3 horas a PP más o menos al estudio fuera del horario de clases. Es un poco bajo, pero también hay que considerar que la gran mayoría de esta muestra se concretó en personas que estudian en la noche, en modalidad vespertino. Así que para lo que estudiamos vespertino es alta tener 3 horas de estudio, ya que la mayoría tiene familia, tiene trabajo. Entonces el poco tiempo que les queda libre para poder efectuar sus estudios vendría siendo ya eh, harto dentro de esta escala. Vamos por la pregunta número 4, que dice de la siguiente manera: ¿cuántas horas semanales dedicas y actividades extracurriculares relacionadas con tu hora de estudio? En el fondo, son actividades que son de nuestra carrera, pero que se hacen de forma no académica. Podemos decir que en este caso 0 es la mayor cantidad de personas. 25 personas respondieron que 0 no efectúan actividades extracurriculares fuera del área de estudio.
Pregunta número 6. Dice la representación de la información en tablas de frecuencia gráficas. Dice, ¿cuántas horas a la semana dedicas a actividades recreativas no relacionadas con tu área de estudio? Esta es una variable cuantitativa y lo vamos a ver al tiro. Pregunta número 5. Y nos respondieron la gran mayoría es 2. 2 horas a la semana. 2 fue la pregunta más alta. Fueron 9 personas que dedican 2 horas a actividades recreativas no relacionadas con su área de estudios. Acá tenemos el promedio de cuántas personas. Tenemos la moda, la dirección de la muestra también. Teniendo acá en cuenta, dice el promedio, dice las horas dedicadas al uso de redes sociales tienen un promedio de 15,73 horas con una gran variabilidad de la desviación estándar. En esta está más, no está tan aproximado, por eso los valores son diferentes a la tabla. En el fondo las personas dedican 15 horas o 16 horas al uso de redes sociales. En la pregunta 2 dice la satisfacción general tiene un promedio de 7,4 o 7,62. En el fondo, las personas del 1 al 10 tienen un 7 con su satisfacción dentro de los promedios. Las horas de estudios tienen un promedio de 8,29 o 8,35 horas pero con alta variabilidad, que puede ir variando dentro de una u otra. El hecho de que dedican 8 horas, se podría decir, dentro de un promedio de todos los números. Las horas dedicadas a actividades recreativas promedio como de 5 horas, sacando también un promedio, ya que lo vimos en la pregunta al detalle, que generalmente son 2 horas. Y las horas de actividades, perdón, son 0 horas, perdón. Las horas dedicadas a actividades laborales tienen un promedio de 8,76 horas y una variabilidad alta. En el fondo, varía dentro de una u otra. Bueno, la regresión lineal entre una u otra, tenemos que se hizo la primera de la pregunta con la 1 con la 3, tiene una relación de 0,3 y de 1 a 5, la pregunta 1 con la pregunta 5, un 0,53. Así que en este caso la pregunta 1 con la 5 tiene una mayor relación a comparación de la 1 con la 3. Seguimos con el análisis de datos, representación gráfica de la tabla de frecuencias. Dice, ¿cuál de las siguientes actividades recreativas prefieres realizar en tu tiempo libre? Me está respondiendo 43 personas. Es una variable de carácter cualitativa, es una medición nominal. Lo vamos a ver acá con la pregunta 6. Y podemos decir que 9 personas les gusta leer, 21 personas les gusta ver películas o series, 8 personas practican deportes y 17 salir con amigos. En este caso lo que predomina son actividades de casa, en este caso ver películas o series. Viene la respuesta número B con un 37,2% dentro de esta representación gráfica. Después viene pregunta número 7. ¿Cuál de las siguientes estrategias utilizadas para organizar tu tiempo de estudio? Tenemos de carácter nominal también una variable cualitativa. Dice pregunta A, hacer un horario detallado. B, estudiar cuando tengo tiempo libre sin planificar. C, estudiar en grupo. Y D, utilizar técnicas de memorización. Podemos ver que el color ganador es el rojo, con un 55,8% dentro de ese gráfico. Y podemos decir que la cantidad de personas que le dedican a estudiar cuando tienen un tiempo libre sin planificar es de 29 personas dentro de nuestra muestra, que se hizo de 55. Vamos a pasar a la pregunta número 8. ¿Cuántas horas a la semana dedicas al uso de tu tiempo libre? Es una escala de medición ordinal, una variable cualitativa también. Y las alternativas fueron A, menos de 5 horas, B, entre 5 y 10 horas y C, 10 horas. Entonces, la ganadora fue
B, entre 5 y 10 horas con un 39,5%. Eso se traduce en, en 22 personas. 22 personas del universo de 55 dijeron que dedican al uso de su tiempo libre entre 5 a 10 horas a la semana. Igual es, no sé si mucho o poco, pero yo siento que es muy poco eh, trabajar, estudiar y compatibilizar la familia con el estudio y el trabajo. Es bastante sacrificado, como una apreciación personal, pero eso es lo que nos dejó la encuesta hecha. Tenemos la pregunta número 9 que dice, ¿cuál es el motivo principal por qué dedicas poco tiempo al uso del tiempo libre? Responde solo si ocupas menos de 5 horas. También es una medición nominal, una variable cualitativa. Dice alternativa A, demasiadas responsabilidades académicas, B, falta de interés en actividad recreativa y C, falta de tiempo debido a compromisos laborales. Lo que podemos decir es, según las respuestas que nos dieron acá, nuestra muestra, gana la alternativa C con un 14%, perdón, con 14 personas respondidas con un 52%. Esto quiere decir que hay muchos estudiantes dentro de la comunidad inacapina que tienen mucho horario laboral, a lo mejor tienen mucho trabajo, mucha carga laboral, o no disponen de un horario fijo dentro de su jornada laboral que les impide en el fondo aplicarse al 100% dentro de su trabajo, ya porque sean papás, mamás, o papás solteros o madres solteras, que no cuentan con redes de apoyo y en el fondo puede atraer cierto más opción viable, sea dedicarle más al trabajo y menos al estudio, porque también le sigue demasiadas responsabilidades académicas en el fondo. Entonces, de esto, en esta pregunta respondieron 25 personas. Entonces, lo que podemos decir es que el primer lugar lo lleva en los compromisos laborales, segundo lugar, demasiadas responsabilidades académicas y 3, el poco interés en actividades recreativas. Pregunta número 10. Dice, indica tu nivel de acuerdo con la siguiente información. El uso adecuado del tiempo libre contribuye positivamente al rendimiento académico. Es una escala de medición ordinal, una variable cualitativa. Alternativa A, totalmente en desacuerdo, B, en desacuerdo, C, ni de acuerdo ni en desacuerdo, D, de acuerdo, E, totalmente de acuerdo. Según la representación gráfica, esta pregunta quiere decir que las personas que disponen de mayor tiempo libre tienen un mejor rendimiento o mayor rendimiento académico. La alternativa, eh, la alternativa C, que dice ni de acuerdo ni en desacuerdo. Pero totalmente de acuerdo fue la alternativa E, con un 25,6, con 18 personas. Esa fue la alternativa que más tiene como un objetivo más de peso dentro del rendimiento académico, ya que al tener más disponibilidad de tiempo libre, las personas, en este caso los estudiantes, se dedican a estudiar de manera más concentrada y le dedican el tiempo suficiente a poder aprender de manera autónoma. Y por último, la pregunta número 11. Indica tu nivel de acuerdo con la siguiente afirmación. ¿El tiempo dedicado a actividad recreativa debe ser proporcional al tiempo libre dedicado al estudio? Una medición ordinal y variable cualitativa. Las personas dicen que en letra D da acuerdo, con un 34,1. Están muy de acuerdo que el tiempo dedicado a actividad recreativa debe ser proporcional al tiempo de estudio. O sea, si estudian 3 horas, deberían descansar 3 horas. O estar recreativamente 3 horas.
dentro de la muestra que se hizo de 55 personas. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pregunta número 1 dice: la cantidad de horas dedicadas al uso de redes sociales varía considerablemente entre los encuestados, con modas entre 8 a 48 horas. Esto sugiere el uso de redes sociales en actividades comunes y consume una cantidad significativa del tiempo. Pregunta número 2. La mayoría de los encuestados está bastante satisfecho con sus vidas, con una moda de 8 en la escala de satisfacción. Esto indica una percepción positiva en la calidad de vida. Pregunta número 3. Las horas dedicadas al estudio muestran una gran variabilidad. La moda es de 3 horas, sugiriendo que la mayoría dedica una cantidad baja al tiempo de estudio, lo cual que podría indicar una necesidad de mejorar los hábitos de estudio. Esta conclusión a la que yo llegué eh, sí puede ser baja dedicándole horas diarias, pero también hay que ver que son personas que estudiamos en modalidad vespertina, entonces 3 horas igual es harto, considerando que hay que trabajar, estudiar, ver a la familia, en los casos que sean padres de familia o tengan más responsabilidades que consigo mismo. Pregunta número 4 dice: las horas dedicadas a actividades recreativas varían significativamente con una moda de cero. Esto sugiere una parte significativa de los encuestados no dedica tiempo a actividades recreativas, lo cual podría afectar su bienestar. Yo creo que con tanto, con tanta trabajo, tanta estudio, muchas personas no tienen, no descansan lo suficiente o no pueden o no quieren tener actividad recreativa ya que tienen muchas responsabilidades. Esto igual en base a la encuesta, tenemos acá el dato concreto y duro que nos especifica el porqué. Pregunta número 5. Las horas dedicadas a actividades laborales varían con una moda de 2 horas. Esto puede indicar que muchos encuestados dedican poco tiempo a actividades laborales, posiblemente debido a su enfoque de estudios u otras actividades. Pregunta número 6. La preferencia de actividades recreativas varían con inclinación hacia leer, ver películas o series, practicar deportes y salir con los amigos, indicando diversidad de intereses del tiempo libre. Tenemos que recordar que la alternativa que ganó fue ver películas o series, fue la más votada y la más alta, ya que es muy cómodo o común ver series y estar dentro de la casa sin el ánimo de salir. Pregunta número 7. Las estrategias de estudio varían ampliamente sin una predominante, indicando que los estudiantes adoptan diferentes métodos según sus preferencias y necesidades. Pregunta número 8. La mayoría dedica entre 5 a 10 horas a la semana en dispositivos electrónicos, con una tendencia hacia más de 10 horas, sugiriendo una alta dependencia en las rutinas diarias. Pregunta 9. Los principales motivos para el uso de dispositivos electrónicos son responsabilidades académicas, entretenimiento, comunicación y trabajo, destacando su multifuncionalidad. Actualmente, el día de hoy, sin el teléfono, sin la tablet o sin el computador, no funcionamos. Actualmente hay personas que toman apunte en su teléfono, en su iPad, en su computador, se efectúan, se envían correos. Obviamente que nos ayudan bastante y nos simplifican la vida un montón. Dice los niveles, pregunta número 10, los niveles de acuerdo sobre el impacto de las redes sociales en el rendimiento académico varían, con una percepción mixta entre los encuestados. Eh, sí, las redes sociales sí distraen un poco en clase, hay personas que ven Facebook, Instagram, sí puede variar el rendimiento académico, pero no debería dentro de la apreciación personal. Pregunta número 11, los niveles de acuerdo sobre la esencialidad de los dispositivos electrónicos para el estudio tienen hacia el acuerdo, indicando que muchos consideran estos dispositivos cruciales para sus actividades académicas. Comúnmente hoy en día sí ocupamos mucho el computador, el iPad, el teléfono para poder eh, ocupar inteligencia artificial, para buscar algún contenido en Google, imágenes, referencias, eh, si hay que investigar, sacar algún promedio, un sinfín de actividades que podemos hacer con nuestros aparatos electrónicos que nos ayudan, y como dije, nos ayudan a simplificar la vida y a entender mayormente cómo podemos hacerlo. Eh, bueno, profesor, esta fue mi actividad sobre las el impacto del uso en tiempo libre en el rendimiento académico de los estudiantes de Centro de Formación Técnica IP. Lo que podemos concluir es que hay muchos alumnos que no disponen de mucho tiempo libre, ya sea por ámbitos académicos o laborales, pero
de alguna manera se encargan y se ajustan a poder rendir tanto en laboral como, perdón, en lo profesional como en lo académico. Así que este fue mi trabajo de proyecto. Así que muchas gracias por su atención